Presidente, listo. Perfecto. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Corresponde dar cuenta de un cambio de comisión. La senadora Jimena Órdenes va a reemplazar en la Comisión de Economía al senador Felipe Arboe. Perfecto. También, respecto del acuerdo de ayer, en el sentido de invitar a quien solicitara participar en esta sesión, bueno, aparte de los ministros vinculados con la materia, el ministro de Energía y el ministro de Obras Públicas, también fueron invitados por Empresas Eléctricas, el director ejecutivo, el señor Rodrigo Castillo, de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios Andes, la presidenta, señora Jessica López, y de Intergas, el abogado Germán Pfeffer y el abogado Francisco Galli, ambos abogados externos de Intergas Sociedad Anónima. Perfecto. Aprovecho y informo a la comisión que ayer solicité tramitar en general y particular el proyecto de paridad de los directores de las empresas públicas y sociedad anónima. Mencioné un boletín con número errado, porque mencioné el otro proyecto que estábamos viendo, pero de todas maneras eso ya se corrigió en el acta. Por tanto, estamos autorizados a tramitar ese proyecto. Fue por unánime, la sala de unanimidad, y podemos tramitar ese proyecto en general y particular. Bueno, entonces pasemos al proyecto que hoy día nos convoca. Bienvenida, senadora Rincón, ¿cómo está? Hola, perdón, estaba en la mixta. Pedro, usted tiene la palabra. Perfecto. Acá vamos a poner en pantalla quizás directamente, no sé, la relación, el comparado, ¿cómo prefiere comenzar, presidente? ¿El comparado? Perfecto. Si lo puedo poner en pantalla. Sí. Y vamos a... primero veamos el proyecto. ¿Ya? Presidente. Sí. Una pregunta, me avisan que no está siendo transmitida la comisión y que ayer tampoco se transmitió. Ya. Lo que siempre se transmite, lo que pasa es que puede ser que no sea el programa principal de TV Senado. A veces es por streaming. Pedro, ¿Sí? no estaba transmitida, es lo que me dicen, para que puedan preguntar a TV Senado. ¿Ya? A ver, aquí tenemos gente informativa. Alex. Pregunto e informo, don Pedro. Sí, por favor, y que lo transmitan, si no es por el canal del Senado, por streaming, por favor. Ok. Lo estoy revisando. A mí me parece que está siendo transmitida por streaming. Ya, ok. Buenos días. Podemos terminar ese proyecto en general y particular. Sí, se está transmitiendo por streaming. Ok, gracias. El canal del Senado es distinto de la señal. Así es. Vía web. Sí, así es, pero ¿ya? Me dicen que ayer no se transmitió, presidente, por streaming. Por eso estoy preguntando. Ya. Lo que pasa es que lo que se está transmitiendo por la señal principal es la comisión mixta. Sí. Ya, Pedro, entonces pongamos en pantalla el proyecto, lo leemos y después vamos a ir dando Perfecto. la palabra. Bueno, este proyecto prorroga los efectos de la ley 21.249, que tramitó también esta comisión, que dispone de manera excepcional medidas que indican en favor de usuarios finales, servicios sanitarios, electricidad, gas y gas de red. Los objetivos del proyecto son ampliar la aplicación de la ley hasta abril del 2021, y después vamos a ver en el articulado que proponen de qué forma eso se formaliza. También ampliar los meses de prorrateo, porque la ley vigente contempla 12 meses, y este proyecto lo amplía a 36 meses. También hace automática la reprogramación por el solo hecho de no cancelar en la fecha correspondiente la cuota del mes de servicio de que se trate, salvo negativa expresa del usuario y cliente, y así dentro de la presentación general del proyecto, considera mecanismos adecuados de información de parte de la empresa a sus clientes o usuarios mediante la introducción de un artículo transitorio nuevo en la ley 21.249. Entonces ahí en el comparado
Este proyecto es de artículo único y por lo tanto reglamentariamente la Comisión está en condiciones de discutirlo en general y en particular a la vez. Considera distintos numerales, el primero de ellos, que es el que está en pantalla, referido al artículo primero, y como ya anuncié, respecto de la vigencia de estos beneficios, la ley vigente dice durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, la moción propone ampliarlo a 270 días siguientes a la publicación de esta ley. Eso es abril del próximo año. Después, respecto del artículo segundo, el proyecto de ley propone también dos modificaciones, reitera 90 por 270 días, y esto del prorrateo que 12 meses en el proyecto en el que estamos viendo ahora, lo amplía a 36. Después, el numeral 4 agrega un inciso tercero en el artículo segundo que dice: el prorrateo establecido en el presente artículo operará de manera automática por el máximo de cuota señalado, salvo expresa solicitud en contrario del cliente. El numeral 5 suprime los artículos tercero, cuarto y quinto. El artículo tercero se refiere a cuál era el universo que beneficiado con esta ley. Ahí aparecen distintas hipótesis. Después el artículo 4 son lo mismo. Y después el artículo 5 contiene una norma específica sobre las empresas y cooperativas proveedoras de servicios a los que se refiere esta ley. Son estas normas que quedarían fuera, según la moción, y por lo tanto los beneficios de la ley se amplían, serían más universales. Después, el número 6 y el número 7 están referidos al artículo 7º en la misma línea, de cambiar los 90 días siguientes a la publicación de la ley por 270 en el primer y segundo inciso. Y finalmente el numeral 8 agrega este artículo transitorio que anuncié, en el sentido de que las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red deberán informar en sus sitios web y en las cuentas a los usuarios, ya sean físicas o virtuales, la deuda que mantiene el usuario por la aplicación de esta normativa, de haberla, y la forma en cómo ésta se prorrateará en el plazo que esta ley dispone. Perfecto. Mira, yo diría que en el proyecto hay dos materias, independientemente del artículo final. Una es el plazo, que se amplía el plazo de la ley vigente, tanto respecto del plazo en el cual las personas se proveen los cortes y no están obligadas al pago, como también al plazo para la repactación, que se extiende a 36 meses y que actualmente están 12 meses como máximo. Y el segundo punto, que es una materia que deberíamos discutir, es la eliminación de la focalización de la ley vigente, y que es parte del debate. Yo creo que son dos temas distintos y que van a ser discutidos en su mérito de manera separada en la tramitación de esta ley. Y bueno, esas son básicamente las diferencias que se establecen con el proyecto vigente, o sea, con la ley vigente. No sé si está el ministro o algún representante del Ejecutivo. Sí, está el ministro Llobet. Sí, y el ministro Moreno también. Ya, entonces le vamos a dar primero la palabra a los ministros Moreno y Llobet. Reparto yo, ministro Moreno, si le parece. Buenos días a todos los miembros de la comisión, al secretario y a todos los que están participando en la sesión. Nosotros como gobierno hemos estado trabajando hace mucho tiempo y hemos tenido conversaciones largas con esta comisión y con otras instancias en el Congreso respecto de cómo aliviamos la situación por la que están pasando muchas familias chilenas y les damos, ojalá, tranquilidad en un momento de mucha incertidumbre en un tema tan central como los servicios básicos. Así que el propósito lo hemos compartido siempre y hemos tenido discusiones y debates respecto a la mejor forma de dar esa tranquilidad. Cuando se tramitó esta ley, una de las cosas que conversamos era el plazo de vigencia, ¿no? Y era muy difícil en ese momento prever
la duración y la profundidad de la crisis sanitaria y las repercusiones económicas que está teniendo, y por lo tanto siempre tuvimos conciencia cuando participamos del debate que era difícil saber exactamente cuándo esta crisis iba a ir de alguna manera amainando, digámoslo así. Y por lo tanto que estemos sentados discutiendo la duración y la vigencia de los beneficios que establece la ley me parece muy razonable, dado que la crisis se ha prolongado en el tiempo. Así que eso es lo primero. Lo segundo, en las últimas semanas las compañías sanitarias, y el ministro Moreno va a poder profundizar sobre eso eventualmente, han anunciado voluntariamente, en un gesto que me parece que es un gesto de empatía y comprensión por la situación que viven sus clientes, que de mutuo propio ellas van a extender, sin perjuicio de lo que pasa en esta discusión, los beneficios a sus clientes en términos de no interrumpir el suministro, y entiendo también de dar las facilidades de pago en cuotas que establece la ley hasta el mes de abril, entiendo, ¿no? O sea, lo están extendiendo de mutuo propio a las sanitarias por 6 meses. Yo confieso que yo tuve esta misma conversación con la empresa eléctrica y lamentablemente no tuve buena acogida. A mí me hubiera encantado que las empresas eléctricas también, teniendo en consideración la situación por la que pasan sus clientes, hubieran hecho un gesto como el que hicieron las sanitarias. Lamentablemente no lo hicieron. Y por lo tanto yo creo que tiene mérito que tengamos la discusión que estamos teniendo en esta ley. Me parece que ese primer contenido de la ley, que es prorrogar el plazo para el no corte y el plazo en el cual los clientes pueden programar en cuotas su deuda, me parece que está bien. Y yo creo que tiene sentido que avancemos en esa dirección. Respecto al texto específico de su lectura, a mí me surgen algunas dudas que me gustaría plantear, para efecto que podamos discutirlas. La primera tiene que ver con el tema de la focalización que mencionaba el senador Elizalde, porque la ley vigente establece que el no corte es para todos los clientes, pero focaliza algo que en su momento pareció razonable, y a mí me parece que sigue siendo razonable, la posibilidad del prorrateo, o sea, del pago sin intereses. Recordemos, esto es un crédito sin intereses. Lo enfocaba a la familia más vulnerable y a algunos otros clientes. Eso se elimina en este proyecto de ley, y lo que en los hechos significaría es que estaríamos obligando a las compañías a dar un crédito sin intereses, incluso a las familias de más altos ingresos del país, lo que a mí me parece que es una mala focalización, y estamos poniendo los esfuerzos en el lugar equivocado. Y además, creo que nosotros tenemos que aliviarle la carga a las familias que necesitan ayuda, pero generar incentivos para que los que puedan pagar lo hagan, porque eso es lo que le da sustentabilidad a la operación de las compañías, asegura que se sigan prestando los servicios, y también ayuda a que las compañías puedan sustentar la ayuda, valga la redundancia, el apoyo a las familias más vulnerables. Pero si generamos incentivos para que incluso los que pueden pagar no lo hagan, creo que podemos atentar contra la sustentabilidad, sobre todo en las compañías más chicas, y atentamos contra la posibilidad de que se le dé efectivamente ayuda a las familias más vulnerables. Después tengo dudas respecto de cómo funciona la reprogramación automática, porque entre paréntesis, la combinación de reprogramación automática con la eliminación de la focalización significa que los clientes de los segmentos socioeconómicos más altos van a tener automáticamente un crédito por 36 meses sin intereses, y no les van a poder cortar el servicio. Y a mí me parece que eso no es justo, no es una buena manera de enfocar los esfuerzos, ¿no? Yo la información que tengo de que hay, sobre todo en las comunas de mayores ingresos, en la región metropolitana, por ejemplo, hay más de 1.000 clientes con consumos de más de 1.000 kilowatt-hora mes. Eso es 6 veces el consumo de un hogar tipo en Chile, que tienen deudas porque la ley prohíbe el corte. Entonces yo creo que nosotros tenemos que generar incentivos para que esos hogares de más altos ingresos paguen sus cuentas. Y yo creo que la reprogramación automática en 36 cuotas sin intereses y sin focalización genera un incentivo en la dirección contraria a ese propósito. Respecto a la reprogramación automática, a mí me parece que hay que entender bien cómo funcionaría, ¿no? Más allá del guarismo de si son 36 meses, que parece un plazo largo, pero ¿cómo funcionaría? O sea, uno deja de pagar y llegado el momento del vencimiento de la cuota, de la boleta, se reprograma en 36 meses,
pero en 36 cuotas, pero si al mes siguiente la persona tampoco paga, porque la ley va a extender en 6 meses más la provisión de corte, ese mes adicional que se acumula se vuelve a partir en 36 cuotas y por lo tanto el mes 37 va a tener un 36avo de esa y al mes siguiente ¿qué pasa? De nuevo, se toma todo y se divide por 36, se toma ese mes adicional, o sea, es complicado, habría que pensar muy bien la ingeniería de esto para que funcione, porque después esto hay que implementarlo, en el caso eléctrico, en 6.700.000 clientes o algo por el estilo. Hay que modificar los software de facturación y cobranza de las compañías para que esto aplique. O sea, hay que hacer una buena ingeniería de detalle de esto si se quiere hacer. Y creo que para eso se necesita más trabajo, digamos, y más tiempo. Y dado que la vigencia de la ley actual se acaba, entiendo, un poco días más, ¿no? El sábado, por ahí, creo que eso atenta contra la posibilidad de que esta ley se apruebe en los plazos en que la ley vigente se vence, ¿no? Hoy día además pasa otra cosa, que el 90% más o menos, números gruesos, de los clientes está pagando. Entonces, si nosotros le decimos, señor, si usted que está pagando deja de pagar, la ley impide que le corten y le van a prorratear en 36 cuotas automáticamente lo que deje de pagar, de nuevo, vamos a generar un incentivo para que esa gente no pague. Entonces, mi impresión, presidente, es que dada la cantidad de horas que se invirtieron en la tramitación de la ley vigente, tramitación en la que se puso de manifiesto la complejidad que tiene este tema, porque son sectores diversos, todos regulados, con muchos clientes, a mí me parece que un camino posible a explorar, pero hay que agotar el debate, ¿no? Pero es la opción de prorratear, perdón, de postergar, extender la vigencia de la ley vigente, que se discutió en mucho detalle, por, digamos, no sé, 180 días más. Y eso nos evita entrar, tal como nos pasó en la tramitación original, en honduras y en detalles que va a ser difícil resolver en los plazos que yo imagino esta comisión quiere tener a la vista para despachar el proyecto, ¿no? Esas son como mis reacciones iniciales, presidente. Gracias, ministro. Damos la palabra al ministro Moreno. Muchas gracias, presidente. Lo mío muy breve porque suscribo lo que ha dicho el ministro Llobet y lo que usted ha señalado, presidente, respecto de que este proyecto incluye cosas que en realidad son diferentes en su naturaleza. Uno es el plazo de vigencia, que se está acabando, que era por 90 días, y obviamente era muy difícil prever los plazos. La pandemia se ha extendido, el problema económico que trae aparejado se mantiene, hay algunos atisbos de que está comenzando a mejorar, pero sin duda se ha hecho demasiado corto el plazo de vigencia. Como ya se ha mencionado, en el caso de las sanitarias, que es el que el Ministerio de Obras Públicas tiene, digamos, una relación cercana a ese rubro, a través de la superintendencia, ya se ha trabajado con ellos y ya se ha extendido de forma voluntaria, tal como había sido los acuerdos previos a esta ley, el no corte hasta el mes de abril, o sea, lo mismo que está considerado en esta ley de los 6 meses. Y por lo tanto, creo que eso es una cosa que es necesario hacer y que tiene todo sentido el proyecto que se está presentando, porque es una necesidad extender lo que la ley ya señalaba. Respecto del resto de los puntos, la ley anterior, que fue producto de un largo análisis, de manera tal de poder tener una focalización en aquellas personas que lo necesitan, porque aquí lo que estamos haciendo es intentando resolver problemas de personas que no pueden enfrentar porque han tenido caída en sus ingresos, porque pertenecen, digamos, a grupos que están muy postergados en este momento y que no pueden enfrentar este pago durante este periodo, darles una facilidad, y esto lo estamos haciendo con cargo a las compañías y no a los recursos públicos. Aquí no hay recursos públicos involucrados. Y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos porque si no vamos a terminar, digamos, en un problema y vamos a terminar además en un problema que va a terminar siendo un problema en la tarifa
de estos servicios, donde otras personas tendrían que finalmente pagar más por esto. Entonces, la idea que prosperó en la ley, que fue aprobada por todos los sectores, fue que tenía que haber una focalización, que fue una focalización que incluyó a todos los sectores que estaban, como digo, siendo afectados. Este proyecto cambia eso y lo convierte en una situación en la cual hay dos cosas. Uno, que es una cosa totalmente general, todas las personas, digamos, quedan afectas al beneficio de la ley y por lo tanto todas las personas podrían dejar de pagar. Si todas las personas dejaran de pagar, ¿cómo podrían financiarse estos servicios? Hoy día, como bien ha dicho el ministro Llobet, hay una gran cantidad de personas que han utilizado la ley y los convenios con las compañías, pero aún así representan un porcentaje menor de las personas que tienen estos servicios, digamos 90% para tomar un promedio de los distintos tipos de servicios. Si mantenemos lo que establece el proyecto, como digo, las personas tendrían un beneficio para personas que no tienen la necesidad. El costo de ese beneficio sería costo de las compañías y obviamente no lo podrían solventar. Y podríamos crear un problema que va más allá del problema original que estamos tratando de resolver, que insisto, son las personas que tienen una dificultad producto de la situación que vivimos. Entonces creo que lo lógico es concentrar los beneficios en las personas que realmente lo necesitan y no ir a este sistema, digamos, general y automático. Debo decir que además, en el caso de las sanitarias, por lo menos, el caso de las sanitarias está distribuido de una manera, y esto fue considerado en la ley anterior y se mantiene en el proyecto actual, no hay un cambio, pero ayuda a ejemplificar lo que decía antes. Hay tres tipos de compañías. Hay compañías grandes, básicamente Aguas Andinas y Esbio-Val, que tienen del orden del 15% del consumo nacional cada uno. Después hay compañías intermedias y luego hay compañías muy, muy pequeñas, y que son muchas, pero muy pequeñas. Esas quedaron fuera de la ley, se exceptuaron de la ley porque obviamente no tienen los recursos para poder solventar que las personas a las cuales le brindan el servicio no paguen. Sin embargo, esas compañías hoy día que están exceptuadas están teniendo bastante problema. Y están teniendo bastante problema porque naturalmente los consumidores, si bien la ley hace esa excepción, no tienen por qué, digamos, poder entender eso, simplemente tienen un servicio de agua potable, se los brinda una sanitaria y entienden que los beneficios de la ley también son para ellos, también tienen problemas económicos, también los están utilizando y hoy día estamos teniendo problemas con esas compañías. Eso de alguna manera íbamos a tener que buscar de qué manera podemos, digamos, apoyar eso. Si esto se extiende, bueno, obviamente esto va a ir creciendo a compañías de mayor tamaño. Así que creo que es una buena manera de analizar el proyecto, como ha señalado el presidente, si podemos separar lo que son los plazos de lo que es a quienes beneficia el proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Voy a dar la palabra a los senadores. Solo comentar que, escuchando la exposición del ministro, debiéramos en rigor separar el debate en 3 puntos. Uno de los plazos de aplicación de la ley, que la idea es extenderlo, es el corazón del proyecto. El segundo lugar es la cobertura, que efectivamente en el numeral 5, me parece, se elimina los requisitos para obtener estos beneficios. Y ese debe ser un debate separado. Y el tercero es la transición, a propósito de la referencia que hizo el ministro Llobet, respecto de quienes actualmente se han acogido el beneficio y podrán seguir acogiéndose. Y bueno, el ministro Llobet hizo una observación respecto de la automaticidad. Sería bueno saber si el Ejecutivo tiene alguna propuesta alternativa al respecto. Pero creo que son los 3 temas que deberíamos debatir y que deberíamos resolver respecto a este proyecto de ley. No sé si algún senador o senadora quiere hacer uso de la palabra. Ayer está muy tímido. Yo voy a pedir la palabra, Senadora Lavena. Senadora Proboste. ¿Perdón?
Yo voy a pedir la palabra, pero la pidió antes la senadora Proboste. Ya, senadora Proboste. No hay problema, si quiere la senadora Aravena nomás que no hay problema. Yo hablo después. Ya, senadora gracias, Aravena y Yana. después senadora y después Yanna. Ya, Gloria. básicamente, primero valorar la iniciativa, que efectivamente es un tema complejo, el pago de cuentas de servicios básicos, y hoy día hay que hacerse cargo de extender el plazo, y en eso yo no tengo ningún problema, y lo que tenemos que ver efectivamente si este plazo es tan largo, a mí me parece un poco excesivo, es el más adecuado. Me preocupa muchísimo el tema de la cobertura, porque coincido plenamente con el ministro Llobet que esto debe ir efectivamente a quienes más lo requieren y no debiera ser universal, porque estamos en Chile, conocemos nuestra idiosincrasia y efectivamente va a haber gente muy honesta que teniendo los recursos va a pagar, pero hay otros que van a considerar que es un buen crédito para usar los recursos en otras cosas, y eso no le da sustentabilidad al sistema, porque finalmente si hubiera una decisión mayoritaria de no pagar, dado que es abierto esto a 36 meses, digamos, prorrateo, la cosa se complica. Y lo otro es que desde el punto de vista administrativo es complejo, no veo cómo se hace el cálculo de prorrateo. Esa parte, en lo teórico, es fácil comprenderlo, es entendible, pero no sé en la práctica cómo se podría aplicar. Yo estoy de acuerdo en el fondo de la ampliación, pero creo que hay, el proyecto original es una base que ha funcionado y bien, y quizás esta incorporación de estos cambios pudieran ser, en mi opinión, injustos desde el punto de vista social, y sobre todo de la sustentabilidad del sistema, porque alguien tiene que financiar el resto solidariamente que no ha podido pagar y que va a poder pagar en cuota. Entonces, esos son mis aportes, presidente. Gracias, senadora Aravena. Entonces ahora damos la palabra a la senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. Creo que esta es una iniciativa muy importante que se pueda tramitar y ojalá colocar en votación en el día de hoy. Perdón, alguien tiene el micrófono prendido de fondo. ¿Se escucha un ruido? Es Yanna que está en la sala. Déjeme salir, déjeme salir y retomo la palabra, por favor. Es que Yanna está en la sala, estamos en la mixta, presidente, entonces por eso se escucha el eco atrás. Perfecto. ¿Ya? Ahora, voy a aprovechar mientras tanto, voy a hacer de telonera, presidente. Yo creo que tenemos que tratar de sacar rápido esto por lo que significa para las familias en nuestro país. Nosotros ya habíamos conversado con usted algunos ajustes que hay que hacer, pero creo que, y como tenemos autorización de verlo en general y en particular, las podemos hacer en la tramitación, las indicaciones y la aprobación de las mismas, pero creo que es importante darle celeridad a este proyecto. Aprovecho de saludar al ministro que está en la comisión. Creo que hay demasiados temas abiertos para las familias en nuestro país que no cuentan con apoyo hoy día y están llegando al borde de la resistencia desde el punto de vista de las necesidades que tienen que cubrir. Entonces, este proyecto es sin lugar a duda un alivio en las finanzas familiares. Eso. Gracias, senadora Rincón. Senadora Proboste, ¿ya se conectó? Ya, mientras llega la senadora Proboste, ahí ya la veo conectada, parece. Yanna. Senadora Órdenes. Ahí está. Ya la senadora Jimena Órdenes, no hay problema. ¿Cómo está? Gracias, presidente. Esta iniciativa obviamente que responde a que ya llevamos 8 meses con una pandemia que ha cambiado harto las dinámicas y ha tenido un efecto en las economías de familiares principalmente. Yo coincido, creo que primero tenemos que definir yo creo que el tema de la vigencia y los es importante. Hay que definir si estamos todos de acuerdo, si es hasta el 21 de abril o hay alguna observación del Ejecutivo. Aprovecho de saludar a las autoridades, ahí los ministros presentes. Y yo iría despejando por parte. El tema de la cobertura, obviamente, a mí me gustaría que sea mucho más universal. Creo que parte de las fallas en la implementación de políticas públicas para abordar los efectos económicos que ha tenido la pandemia es que el exceso de focalización en los instrumentos
no ha permitido que muchas familias tengan acceso a aportes y apoyos del Estado para resistir y sobrevivir a la crisis que estamos enfrentando. Entonces creo que ahí pongámonos de acuerdo, porque hoy día el número de personas, el porcentaje que ha postulado para el prorrateo especialmente de la deuda de servicios básicos es mínimo, precisamente por la focalización. Entonces lo que pretendíamos era ampliar esto. Si no va a ser universal, veamos un mecanismo, pero claramente una ley que a mi juicio era una buena ley, finalmente tampoco está cubriendo las necesidades de una mayoría de chilenos que están afectados por la pandemia y el tema económico. Yo diría que quedó excesivamente segmentado y finalmente lo que ocurrió es que pocas personas postularon, porque no creo que haya afectado a tan pocas, sobre todo en temas de servicios básicos. Y yo centraría la conversación en esos temas, porque yo empezaría por vigencia porque creo que es más fácil. O sea, ¿estamos de acuerdo con los plazos propuestos o hay alguna otra observación y lo podemos discutir, yo creo que de manera inmediata? Gracias, presidente. Gracias, senadora Órdenes. Senadora Proboste. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente. ¿Se escucha? ¿Presidente? Se escucha perfecto. Ya, muchas gracias, presidente. Yo me alegro que podamos tener la presencia de ambos ministros, y lo digo porque en innumerables oportunidades hemos invitado al ministro de Obras Públicas a la Comisión de Recursos Hídricos y nunca puede ir porque hay Comisión de Constitución, pero veo que hoy día, como hay Comisión de Constitución, igual está en esta reunión de economía, así es que creo que es muy bueno. Entiendo que está en su calidad de ministro en defensa de todos los chilenos y chilenas. Y hoy día, presidente, tenemos un problema porque en concreto cerca de 1 millón de clientes de diversos servicios básicos no han podido pagar sus cuentas y sus montos, esto con datos oficiales de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En el caso de la electricidad, son montos cercanos a los 400.000 pesos en electricidad y más de 200.000 en gas. Aún no tenemos la información del agua. Sería importante que el ministro de Obras Públicas, dado que la Superintendencia de Servicios Sanitarios depende de su ministerio, pudiera responder con más agilidad a las consultas que hacemos desde el Parlamento. Y el prorrateo en 12 cuotas que establece la ley actual significa más que duplicar las cuotas normales de pago para la familia. Y por lo tanto esto es también una dificultad. Cuando uno mira los datos de la morosidad y aquellos que se han acogido a los beneficios de esta ley, nos damos cuenta que es menos del 1%, y la senadora Órdenes lo planteaba muy bien. Estas restricciones, lamentablemente, lo que han hecho es que es complejo para las propias familias poder acceder a estos beneficios, y por eso que en la moción parlamentaria nosotros hemos incorporado la automaticidad, porque eso transforma claramente la realidad que hoy día tienen un conjunto de familias que están morosas y que no han accedido a los beneficios de esta ley. Y yo cuando escucho comentarios de los ministros, por su intermedio, presidente, de que si esto se hace automático, las personas se van a aprovechar, me llama la atención la poca fe en las personas. Asumen automáticamente que las personas son abusadoras y que van a dejar de pagar los que pueden. Y yo solo quiero colocar un dato que es bien notable, lo que ocurrió con las personas que hicieron el retiro del 10% de la AFP. Demostraron precisamente lo contrario de lo que hoy día nos vienen a decir acá los ministros. Usaron parte de esos recursos en pagar sus deudas. Y por lo tanto aquí aquellos que dicen ser tan liberales y creer en las personas nos vienen a decir aquí que si se establece la automaticidad, las personas van a abusar. Y es todo lo contrario de lo que nos demuestra la experiencia más cercana. Piden confianza en las empresas, pero desconfían profundamente de las personas. Y por lo tanto creo que hoy día esta iniciativa es muy importante que se pueda despejar rápidamente. Nosotros hubiésemos querido una disposición del gobierno de colocarle discusión inmediata a este proyecto, pero si esto no ocurre, que ojalá la fuerza del Parlamento, que se conecta de mejor forma con las problemáticas, con las aspiraciones de la ciudadanía, le pueda poner agilidad en la tramitación para sacar adelante esta iniciativa que tiene como condición el que efectivamente podamos aumentar la vigencia de la ley hasta abril del año 2021, que establezca la automaticidad
de manera de que aquellas personas que no pagan en los tiempos establecidos puedan acogerse automáticamente a estos beneficios. Establece además medidas para que las propias empresas puedan informar adecuadamente a las familias y establece además que vamos a ampliar la prórroga de 12 a 36 meses. Nos parece que esto es pensar en las personas, pensar en las necesidades que hoy día tienen a partir de un escenario que es complejo, de desempleos altos, de situaciones económicas que son muy complejas derivadas de la crisis sanitaria, y por lo tanto yo, presidente, quiero valorar y agradecer a la Comisión de Economía en que en el día de hoy ojalá puedan resolver esta iniciativa. Eso, presidente. Gracias, senador Roste. Yo quisiera hacer un comentario político respecto de la tramitación de este proyecto y quisiera hacerle un punto al gobierno que no puedo dejar pasar, y que es el siguiente. Bueno, vamos a discutir esto y la idea es despachar el proyecto hoy día. Vamos a separar los tres temas y obviamente los vamos a votar por separado. Pero la verdad es que el veto que presentó el Ejecutivo fue una pésima señal. Porque, por ejemplo, respecto al tema de la focalización, a mí me hace fuerza el sentido de que uno pueda decir, mire, el argumento de la senadora Proboste tiene toda lógica. O sea, que nadie que lo necesite quede fuera. Y cuando hemos establecido requisitos, hemos dejado al final gente fuera por distintas razones. La cobertura ha sido insuficiente. Pero a mí me parece también lógico el argumento que, claro, alguien que lo necesita podría perfectamente ir y pagar, depositar en el banco, digamos, estas cuentas, como no se van a cobrar multas de interés ni nada, y lo que le renta el banco va a ser mejor y después saca esa platita y va pagando en 36 cuotas y se queda con una rentabilidad. Y eso obviamente es un incentivo a acogerse un beneficio que no se necesita. Pues bien, yo tengo la mejor disposición de que podamos dar ese debate y buscar un punto que sea razonable, en términos que nadie que no lo necesite, obviamente, pueda eventualmente sacar ventaja, que van a ser los menos en todo caso, y obviamente que nadie que lo necesite quede excluido. Y de hecho, con ese ánimo nosotros establecimos esta regulación y en el artículo 4 establecimos además que quienes no cumplían con los requisitos anteriores podían hacer una declaración jurada y podían, digamos, tener este beneficio. Pero si finalmente damos ese debate en su mérito político, técnico y también de sentido, digamos, de solidario ante la crisis que estamos viviendo, y el gobierno después va a presentar un veto, uno dice, bueno, ¿para qué damos el debate? Lo que hizo el gobierno a través de ese veto es un incentivo para que los parlamentarios legislemos sobre el máximo posible. Porque después, ¿qué es lo que ocurrió? El presidente va a vetar y va a recurrir a su tercio parlamentario en cualquiera de las dos cámaras para poder entonces impedir que lo que aquí se legisló se haga realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso del veto se suprimieron primero una norma que fue elaborada en acuerdo con el Ministerio del Trabajo, perdón, de Transporte. Es cierto que el gobierno siempre hizo un punto respecto del tema de que esto podría afectar el derecho de propiedad y las consecuencias que eso pudiera generar para el futuro. Pero la regulación del original artículo 3º fue acordado conversando con el Ministerio de Transporte. E incluso cuando se aprobó, todos nos felicitamos de que había quedado una norma muy coherente, técnicamente adecuada, etcétera, etcétera. A mí me consta que la señora Proboste hizo un esfuerzo, porque ella tiene posturas categóricas en esta materia, hizo un esfuerzo por llegar a un entendimiento con el gobierno en esta materia y finalmente se aprobó el artículo 3º. Y el presidente de la República lo vetó. Y también se vetó una indicación, una norma que fue aprobada sobre la base de una indicación de la senadora Rincón, que establecía la prohibición que se considerara esta ley para efectos del recálculo tarifario. Y ambas normas finalmente fueron suprimidas y no forman parte del texto actualmente vigente. Entonces, este punto yo lo quiero hacer porque, independientemente de la buena voluntad, a los ministros les consta que yo he tenido buena voluntad de buscar formas de entendimiento, considerando que hay argumentos que son plenamente válidos, porque interesa que los beneficios lleguen a la gente, pero obviamente también esto no afecte, digamos, los ingresos que tienen que tener estas empresas para su subsistencia, y estoy hablando principalmente de las medianas y pequeñas que pudieran verse afectadas de manera más directa, y existe siempre esa disposición. Lamentablemente el veto, la verdad es que es un incentivo para que nosotros aprobemos el máximo posible, bueno, y será el gobierno el que vetará. Entonces, ¿qué sentido tiene que ahora demos un debate para que la norma considere estas distintas miradas que a mí me parecen plenamente válidas y que hay que ver si son o no conciliables? Si no son conciliables, obviamente tenemos que optar entre una alternativa u otra,
y el gobierno va a recurrir finalmente al veto. Entonces, al final, creo que no fue una buena señal, lo quiero decir con toda claridad, porque nosotros hicimos un esfuerzo por despachar un proyecto que considerara los distintos puntos de vista, y reitero, uno de los artículos vetados fue elaborado en consulta con el Ministerio de Transporte y finalmente no forma parte de la ley, y en concreto, todo lo que se refiere a telefonía y planes de Internet no fue considerado, la ley no está presente en la ley vigente. Entonces, yo quería hacer ese punto porque me parece que es importante tenerlo presente, porque existió buena disposición de parte de quienes formamos parte de esta comisión, pese a nuestra diferencia. De hecho, no fueron unánime precisamente aquellos aspectos en que el gobierno hizo valer su punto de vista. Algunos fueron acogidos, algunas visiones del gobierno fueron acogidas, otras no. Pero si nosotros vamos a ver ahora el debate de si focalizamos o no, y cómo consideramos el principio que plantea la senadora Onostri, me parece válido, que es que nadie que lo necesite quede fuera, que lamentablemente es lo que ha ocurrido con gran parte de la ayuda que hemos aprobado por parte del Congreso durante este año. Y por otro lado, que nadie saque ventaja, porque efectivamente, o que no se cree un incentivo a no pagar, que puede tener un impacto financiero en la empresa, en su flujo y en su ingreso. Y bueno, y nos metemos a ese debate, y si finalmente llegamos a una norma razonable y el presidente la va a vetar, yo digo, bueno, hagamos la corta, como dicen los jóvenes. O sea, simplemente aprobemos el máximo y que el presidente vete. Creo que fue lamentablemente un mal precedente y yo quería hacer presente ese punto en este debate. No sé si algún otro senador quiere hacer uso de la palabra. Presidente. No, solo complementando su punto, que coincido en varias cosas, pero sí yo creo que la presencia de ambos ministros, tanto de Obras Públicas como de Energía, yo creo que son una señal de reconocimiento de la importancia que tiene este proyecto. Lo dijo con todas sus palabras el ministro de Energía, el ministro Llobet, y por lo tanto me imagino, y es bastante obvio, que del momento que están presentes ambos en esta discusión, es porque ya el tema del veto ya no correría. Eso es como bastante lógico, creo yo. Bueno, no sé si algún senador quiere hacer uso de la palabra y vamos a entrar entonces al debate en particular. Sí. Presidente. El ministro Llobet. Sí, en el entendido que no estoy quitando la palabra a ningún senador. Dos comentarios o tres muy breves sobre las intervenciones de los senadores. Yo entiendo su punto político, senador, respecto al veto, y agradezco y reconozco la buena disposición suya y el resto de los miembros de la comisión en toda la tramitación. Pero solamente a efectos de la tramitación de este proyecto, las modificaciones que estamos discutiendo, a juicio nuestro, están dentro del marco del proyecto vigente que el gobierno promulgó. Por lo tanto, yo creo que esto está todo lo que estamos discutiendo, más allá de que vamos a tener diferencias de opinión respecto del mérito y la conveniencia de una u otra redacción, está dentro del marco de lo que este proyecto de ley ya promulgado y vigente considera. Así que yo no veo eventualmente un problema ahí. Y respecto, hay una discusión que es bien importante, y que la verdad que la respuesta no la sabemos exactamente, y es la pregunta respecto de cuál es la causa por la cual pocas, digamos, considerando el universo total de clientes regulados, han postulado y accedido a los beneficios de la prorrata, ¿sí? Porque una interpretación posible es que eso ha sido un número relativamente bajo, dado los criterios de focalización que habrían dejado fuera al resto. Pero mi impresión es que, dado que los criterios de focalización que se establecieron son bastante amplios, porque ahí está la lista, lo tenemos de hecho frente a la pantalla, hay incluso un mecanismo con una declaración jurada, por lo tanto cualquier persona que esté sin empleo podría acceder a los beneficios. Mi impresión más bien es que pocas personas han postulado a los beneficios porque, dado que la ley impide el corte, ninguna persona se ha visto en riesgo de perder el suministro y por lo tanto a lo mejor no hay urgencia en ir a pedir la prorrata, ¿no? Pero nunca vamos a saber, probablemente hay de los dos casos, pero el universo de focalización que definimos, más que como muchas otras políticas, definir restrictivamente quiénes son los beneficiarios, la forma en que se aprobó esta ley más bien lo que hace es excluye un grupo limitado que son los que no pueden participar. Aquí, en estricto rigor, pueden participar prácticamente todas las personas. Y la otra cosa, presidente, con esto termino, que es importante, es que
Esa focalización en la ley vigente, recordemos, solo se estableció para el beneficio de optar a la prorrata, porque el beneficio principal de esta ley, que es la prohibición de corte, no tiene criterio de focalización, es universal, ¿no es cierto? Y eso no lo estamos discutiendo, ¿ah? A pesar de que uno podría argumentar que es discutible, ¿sí? Pero la ley quedó que el beneficio de que a uno no le pueden cortar el servicio si no paga, en el plazo establecido, es para todos los clientes regulados sin excepción. La focalización es solamente para el beneficio de prorrata y, como digo, quedó redactada en términos muy, muy llamados. Y yo coincido que en términos conceptuales el equilibrio es el que usted resume bien, que es cómo logramos que, por una parte, nadie que lo necesite quede fuera de los beneficios, pero por otro, evitamos que alguien que puede pagar aproveche la forma en que quede establecida la ley para tomar una ventaja y un beneficio que no necesita. Y eso yo no creo que sea una señal de desconfianza en las personas, sino que una señal de que cuando uno hace una regulación tiene que ponerse en todos los casos y regular bien los incentivos que se generan. Gracias, ministro. Entonces vamos a entrar al debate en particular. Propongo lo siguiente, que en primer lugar abordemos el tema del plazo y por tanto que agrupemos los numerales 1, 2, 6 y 7 primero y después el numeral 3. Los numerales 1, 2, 6 y 7 que se refieren en definitiva a la vigencia del beneficio, que está establecido actualmente en 90 días y que se ampliaría a 270. De acuerdo a lo que formó parte del gobierno, me puede corregir si estoy equivocado, las empresas sanitarias ya habrían manifestado su disposición para un plazo de 270 días, y no así con las eléctricas. Pero bueno, nosotros ahora lo vamos a regular por ley. Entonces yo entiendo que no es objeto de mayor controversia el plazo de la vigencia de la ley o del beneficio de ampliarlo de 90 a 270 días. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra sobre este punto y lo vamos a someter a votación. Yo no los veo, así que si alguien quiere hacer uso de la palabra tiene que prender el micrófono y pedir la palabra. Ya, nadie parece que quiera hacer uso de la palabra. Entonces, vamos a someter a votación los numerales 1, 2, 6 y 7. Pedro, ¿usted me corrige si me falta alguno? Que se refiere al periodo del cual se aplican los beneficios de la ley. Exacto. Presidente, que estamos hablando de es el periodo de no corte, que está en el artículo primero, me parece, y después están los periodos a través de los cuales las personas, digamos, podrían no pagar y repactar, después vamos a ver por cuántas cuotas, que ahora está establecido en 12. Senador Ravien, usted había pedido que leyéramos. Solo pedirle que pueda Pedro leer los artículos en votación. Sí, perfecto. Adelante, Pedro. Sí. Ahí estamos viendo en el comparado efectivamente el numeral 1, que está referido al artículo primero, que sustituye 90 días siguientes a la publicación de la ley por 270. Después el numeral 2 y 3, que están referidos al artículo segundo. El primero también aumenta de 90 a 270 días, y después el 3, que sustituye el guarismo de 12 meses por 36. Claro, pero esa es esta parte. Sí, esa es la parte. Exacto, entonces ese no tendría que incluirse. Más adelante, en el número 6 y el número 7, referidos al artículo séptimo, también hacen el mismo cambio. Sería 1, 2, 6 y 7. ¿Puedo hacer una pregunta, presidente? Ministro, adelante. Perdone, yo no soy abogado, a lo mejor voy a preguntar una lecera, como dicen los, pero quiero estar seguro. Dado que la redacción dice durante los X, digamos, 270 si se aprobara esto, día siguiente a la publicación de esta ley, nadie podría entender que eso es a partir de que aprobemos la ley que estamos discutiendo hoy día. O sea, eso está bien establecido. A lo mejor estoy preguntando una cosa muy básica, pero tu pregunta es muy inteligente en todo caso. Y por lo general los no abogados hacen en materia de derecho preguntas más inteligentes que los abogados. Porque a veces se pierde el sentido común por parte de quien ejerce la profesión de abogado. Pero efectivamente, como la referencia se hace a la ley original, porque se
sustituye el guarismo, 90 por 270, en referencia a la ley original. Por tanto, el plazo se cuenta desde la ley original, Así no desde es. la nueva ley. Y por lo tanto hay que restar 90 días, que los 90 días ya han transcurrido, y por lo tanto lo que se suman son 180 días. Okay, gracias. Si el proyecto de ley hubiera sido planteado durante los 270 días posterior a la publicación de esta ley, ahí se contaría a contar de la reforma. Pero como lo que se hace es sustituir la palabra 90 o el guarismo 90 por 270 en la ley original, el plazo se cuenta desde la ley original. Ok, gracias. No sé si Pedro tiene la misma interpretación. Sí, por supuesto. Yo tengo la misma interpretación y por eso que se ha hablado de abril, porque en el fondo con esta modificación y al plantear 270 se tienen que restar los 90 días que vencen este sábado y se suma la diferencia que son 180 y por lo tanto la vigencia se extiende hasta abril. Pero en estricto rigor, perdón, secretario, o sea, en estricto rigor lo que hay que hacer es contar 270 desde la que se publicó la ley original. Eso es lo que hay que hacer. Sí, más allá de lo que caiga. Sí. ¿Usted tiene la fecha de publicación de la ley original, Pedro? Yo la estoy buscando acá. Pero se extiende hasta el 21 de abril, ¿no? Mira, la ley original es la 21.249 y se publicó el 8 de agosto. Entonces, 270 días corresponde a aproximadamente de 9 meses. Menos, pero poco. Claro. Por eso se suman 6 meses. Entonces, más. Es el 8 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hasta principios de mayo. Sí, está bien. Ok, gracias. Hay que hacer el cálculo porque no todos los meses tienen 30 días, pero hasta aproximadamente primeros días de mayo. Así es. Esos son los números, presidente. Numerales 1, 2, 6 y 7. Ya, sometemos a votación los numerales. Adelante, Pedro. Perfecto. Voy a ir llamando. No los veo todos, pero los voy a ir llamando. Pero están todos conectados. Habría que avisarle al senador Durana, que yo lo vi conectado, Sí, pero está el en la senador comisión. Durana dijo que iba a estar conectado. Habría que avísele, por favor, que va a empezar la votación. Estoy conectado. Ahí sí. Perfecto. Ya. Vamos entonces a comenzar con el senador Durana. ¿Cómo vota, senador? Bueno, entendiendo que los días que se están solicitando consideran la ley vigente y es hasta el 21 de abril del 2021, esa sería la prórroga, ¿no es cierto, señor secretario? Así es. Sí. Mayo. Primeros días de mayo. ¿Ah? Primeros días de ¿Cuánto? mayo. Serían primeros días de mayo. Ok, voto a favor. Senadora Aravena. Considerando las palabras del ministro Llobet respecto a que él ya estaba en negociaciones con las sanitarias este tema y que lamentó no haber podido negociar lo mismo con las eléctricas, yo voto a favor de este plazo, secretario. Senadora Rincón. A favor. ¿Puedes cómo calcular los días? Senadora Órdenes. Voto a favor, señor secretario. Presidente. A favor. Unanimidad, presidente, 5-0. Ese es el primer punto respecto de los plazos de vigencia de la ley.